Ok, se estrenó el capítulo número 2 de Dragon Ball Daima y bueno, ¿qué podemos decir? Bastante raro también, igual que el capítulo anterior, pero lo importante es que la trama sigue avanzando. Recordemos que esta serie solo constará de 20 capítulos nada más, por lo que se siente que avanza bastante bien y bastante rápido. Igual que el capítulo anterior, contiene ciertos detalles que podrían llegar a incomodar respecto al argumento que se nos da en esta serie. Los vamos a ver en este video porque hay cosas muy interesantes que se mencionaron en este capítulo que pueden afectar la trama no solo de Dragon Ball Super, sino de Dragon Ball Z. Así que sin más, comenzamos. El capítulo comienza justo donde terminó el capítulo número 1. Al contrario de otras series de Dragon Ball, no presenta un resumen de lo sucedido en el capítulo anterior, sino que continúa con el cliffhanger que se dejó en el capítulo anterior, cuando Goma pide el deseo de convertir a todos en niños. Y de entrada nos presentan ya el primer datazo interesante, y es que cuando Goma pretende pedir su segundo deseo, Shenlong le dice que no, que solo uno, y que solo le concede 3 deseos a usuarios recurrentes de las esferas del dragón. Cosa bastante curiosa la verdad y más o menos se puede explicar. Veamos, durante la resurrección de Freezer en la película, Shenlong concede 2 deseos. El primero, resucitar a Freezer, y el segundo, Shu le pide 1 millón de zenis o 10 millones de zenis, no recuerdo. Y en Dragon Ball Super, en la misma saga de la resurrección de Freezer, piden revivir a Freezer y luego piden el mismo millón, piden golosinas o algo así. Pero la cuestión es que en la resurrección de Freezer pide 2 y 3 deseos, tanto en la película como en el anime respectivamente. Pero en Dragon Ball Super Broly, Shenlong solo concede un deseo a Shilai, que es regresar a Broly al planeta Vampa. Y aquí más o menos se encaja el argumento que se nos da en Dragon Ball Daima. Pero ¿por qué en la resurrección de Freezer Shenlong concede más de un deseo? Bueno, la explicación, tratando de encontrarle un poco de lógica a esto, sería que Shenlong ya conocía a Shu y a la pandilla de Pilaf desde los inicios de Dragon Ball, y por eso les concedió 2 y 3 deseos, porque ya los conocía, no tanto por Sorbet y Tagoma, sino porque estaba la pandilla de Pilaf presente. Supongamos que es eso. Luego nos vuelven a presentar a nuestros protagonistas, donde vemos a Krillin calvo. Error garrafal, porque recordemos que si bien es cierto, Krillin cuando era niño era calvo, no era porque era calvo por naturaleza, sino porque él decidió ser calvo. Él se rapaba porque pertenecía a un templo Shaolin, nada más, por lo que de convertirse en niño debió tener cabello. Incluso aquí se da un pequeño detalle con respecto al cabello de Krillin, que el mismo Krillin menciona, que contradice un poco esto. Vamos a verlo más adelante. También es curioso mencionar cómo a algunos personajes el atuendo le cambió con respecto al deseo, ya sea a los bebés o también Oxatan y algunos otros por ahí que cambiaron de atuendo. Y ahora sí nos presentan el opening de Dragon Ball Daima, que está bastante bonito, está bastante interesante, igual como es tradicional de Dragon Ball, nos muestra spoilers de lo que pasará más adelante. Continuando en el templo sagrado, Neva revela que para utilizar sus esferas del dragón en el reino demoníaco, Goma o quien quiera que sea tiene que derrotar a los 3 Tamagamis. Neva también revela que no puede volver a restaurar las esferas del dragón de la tierra porque solo lo puede hacer una vez cada cierto tiempo. Y aunque Goma se arrepiente de haber pedido este deseo y preferiría haber pedido el tercer ojo terciano, Degesu le hace ver que en efecto el deseo funcionó y que probablemente todos los guerreros Z se hayan convertido en niños. Para muestra está Mr. Popo y está Dende, que por cierto este Mr. Popo era el de las filtraciones. Uno pensaba que era otro personaje, pero no, es Mr. Popo niño. Goma le pregunta a Neva que al convertir en niño a Dende probablemente las esferas del dragón hayan perdido su poder. Neva dice que sí, pero aquí debió haber ocurrido algo, tal y como ocurrió con el gran patriarca en Namekusei cuando él falleció. Las esferas del dragón de la tierra tuvieron que haberse convertido en piedra en ese momento. Sin embargo, se dispersaron por todo el planeta tal y como lo hacen normalmente, por lo que Goma decide llevarse a Dende para estar seguro de que no puedan utilizarse las esferas del dragón de la tierra en dado caso que los guerreros Z quieran revertir el deseo. Una muy buena estrategia de Goma en este caso para evitar cualquier conflicto que pueda tener y así adentrarnos a la aventura, ya que el motivo principal por el cual los guerreros Z deciden ir al reino demoníaco no solo para derrotar a Goma, que de eso ya hablaremos más adelante, sino para rescatar a Dende. Y aquí viene lo que les mencioné al comienzo del video. Krillin lanza un dato bastante interesante, y es que él menciona, tal y como se teorizó hace algunas semanas por alguna parte del fandom, que no que se convirtieran en niños, sino que simplemente se habían encogido de tamaño y que por eso se nombraban Goku Mini, Vegeta Mini, etc. Sin embargo, sabemos de buenas a primeras
maneras que el deseo fue convertir a todos en niños, pero que la conciencia de cada personaje es la misma de cuando era un adulto. Por eso Krillin argumenta de que simplemente se encogieron y no se convirtieron en niños, pero nosotros sabemos que sí. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema con lo que menciona Krillin, ya que de cualquier manera él debería tener cabello, ya sea si lo convirtieron a su forma de cuando era niño o que lo hayan encogido, debería de tener cabello. Incluso hay personajes que perdieron la barba y es entendible porque son niños. Y hablando de esto, Vegeta no reconoce a Mr. Satan y el maestro Roshi, que también perdió la barba, así cuando se quitan los lentes tiene bastante parecido a Saitama. Pequeño dato curioso. Llegan al templo sagrado y Mr. Popo les revela lo sucedido, diciendo que los que pidieron el deseo eran un ser llamado Degesu y un pequeño arrogante que no se sabe su nombre en este momento. Sin embargo, Mr. Popo hace énfasis que Degesu tenía un parecido bastante peculiar con el Supremo Kaioshin, por lo que el Supremo Kaioshin decide tomar cartas en el asunto e involucrarse con el caso. También aquí viene una de las pequeñitas fallas argumentales que tiene Dragon Ball Daima. Veamos, Mr. Popo también revela que había un namekiano llamado Neva junto a Degesu y a Goma. Piccolo se sorprende y no sabemos por qué, ya que él menciona que Neva es un antiguo guardián de las esferas del dragón del reino demoníaco. ¿Cómo se supone que Piccolo tiene conocimiento de este dato? No puede ser por Kamisama ni por Piccolo Daimaku, porque él descubre que él es namekiano hasta que Vegeta se lo revela, que si bien él sabía muy bien que no era de este planeta, él no tenía conocimiento sobre los namekianos. Él tenía lagunas mentales, él había perdido la memoria, y eso se menciona cuando Bulma y Mr. Popo van a Yunzabit a recuperar la nave de Piccolo. Y sí, entiendo que como Kamisama, él supiera de deidades superiores como Kaiosama, el Supremo Kaiosama, etc. Por su cargo se entiende perfectamente, pero Piccolo Daimaku, él no sabía ni siquiera que era namekiano. Él solo sabía que era la parte maligna de Kamisama y por eso se autollamaba Gran Rey Demonio Piccolo o Piccolo Daimao. Pero eso lo hablaremos más adelante en este video y es bastante interesante, ya verán por qué. Y por fin vemos un poco de sangre después de tanto tiempo en Dragon Ball. El Supremo Kaiosama propone viajar al reino de los demonios con la nave que él llegó a ese plano universal del reino de los demonios. Y a todo esto, ¿dónde estará el antiguo Supremo Kaiosama que no ha aparecido ni en los trailers, ni en guías oficiales, ni en ningún lado? El Supremo Kaiosama está donde está Gohan, no se sabe, y no se sabe si se convirtió en niño tampoco. Quizás lo miremos más adelante. También hay un pequeño flashback donde se menciona que la nave del Supremo Kaiosama recibió daños por culpa de la batalla que tuvo Goku contra Majin Buu. Bueno, pasan 2 días y vemos a Goku tratando de acostumbrarse a su nuevo tamaño y a su fuerza, y al tener la percepción de la realidad alterada y no medir distancias, decide volver a utilizar el báculo sagrado. Va donde el maestro Karin y este le dice que quien lo tiene ahora es el maestro Roshi y lo tiene ocupado de tendedero. También en el templo sagrado los protagonistas nos dan un pequeño vistazo de lo ocurrido en el reino demoníaco. Se dice que hace mucho tiempo algunos habitantes decidieron irse de ese lugar para poder gobernar sobre otros mundos. Y aquí viene nuevamente lo curioso con el caso de Piccolo. Goku le pregunta si recuerda algo del reino demoníaco, a lo que Piccolo le responde que no, porque él todavía no había nacido. Vale más que diera una respuesta lógica, porque a estas alturas ya se pueden inventar cualquier cosa. Sin embargo, Piccolo menciona que a los namekianos no les gustaba ser gobernados, por lo que decidieron irse de ese lugar. Y tal y como lo mencionó el Supremo Kaioshin antes, ahora hay que pedir un permiso especial para poder salir del reino demoníaco a otro plano universal. Pero bueno, la cuestión aquí es cómo Piccolo conoce toda esta información, porque como ya mencioné antes, él no sabía ni siquiera que era un namekiano hasta que Vegeta se lo menciona. Así que lo más lógico sería pensar que Piccolo obtuvo esta información de Nail, el namekiano con el que se asimiló en la saga de Freezer. Tiene cierto sentido hasta cierto punto, ya que en Dragon Ball Super, en la saga de Granola, tal y como mencioné en el video anterior, que aparte de ser la review del primer capítulo, también contiene detalles bastante interesantes de Dragon Ball Daima y te recomiendo verlo al final de este video. Los namekianos tienen conocimiento de que existen otros de su raza en distintos puntos del universo y que hace muchísimo tiempo vinieron
son de otro plano universal. Ahora ya conocemos que vienen del reino demoníaco. Lo curioso aquí es que Mori, si bien tiene este conocimiento, él no sabía a ciencia cierta de dónde vinieron ni quiénes estaban fuera de Namekusei. No conoce a ciencia cierta todos los hechos. Lo único que se me ocurre es que Nail, al ser tan cercano al gran patriarca, tuviera este conocimiento. O la otra posibilidad es que al Picoro asimilarse con Nail, recuperara sus memorias o algunas memorias de sus lagunas mentales. Recordemos que él viene de otra generación anterior de Namekianos. Él es hijo de Katatz y Katatz era contemporáneo con el gran patriarca y esta gente conocía más detalles sobre el origen de su raza. Y por fin llega Glorio. Le pide de favor a Goku que derrote a Goma, el nuevo rey de los demonios. Shin menciona que Goma, a pesar de ser muy pequeño, es bastante astuto y fuerte, por lo que no se debe subestimar, por lo que Goku acepta de inmediato con el encargo de Glorio. Y aquí se cumplen las filtraciones que se nos dieron muchísimo antes de que siquiera conociéramos el proyecto de Dragon Ball Daima, que Shin y Goku se convertían en niños y viajaban a un reino para recuperar su tamaño normal. Pero se sabe que más adelante también a esta aventura se unirán Bulma, Vegeta y Piccolo en la nave del Supremo Kaioshin, tal y como pudimos verlo en el opening de Dragon Ball Daima. Y la verdad, aunque este fue un capítulo con poca acción y bastante detalle, y sí se sintió que la trama avanzó bastante rápido, todavía cuenta con ciertos detalles que dejan mucho que pensar. Así que vamos a ver cómo se siguen desarrollando los siguientes capítulos y si nos siguen dando detalles más importantes que nos dejó el maestro Akira Toriyama. Así que sin más, este ha sido el video por hoy. No olvides suscribirte al canal, compartir, comentar, que es completamente gratis y me estarías apoyando muchísimo a seguir creando contenido. Así que muchas gracias, te dejo otros videos por acá bastante interesantes para que los veas y nos vemos hasta la próxima.